Muy bien, bienvenidos a la segunda sesión. En esta sesión tendremos que analizar dos temas que ya les había comentado. El primero va a ser el tema de las derivadas de orden superior. Son muy sencillas, en realidad es obtener la derivada de la derivada. Entonces, por ejemplo, recuerda tú que siempre tienes la función f de x es igual a y. Luego teníamos la primera derivada, que sería f', que habíamos dicho que se llama y', y podemos sacar la derivada de la derivada. Si hacemos eso, tendría que indicarse como f' y y'. Si quisiéramos la derivada de tercer orden, pues sería f' a y', y así sucesivamente. Derivadas sucesivas o de orden superior. Entonces son muy sencillas, ¿vale? Entonces hay que sacar la derivada de la derivada. Vamos a ver algunos ejemplos. Imagínate que te digo la siguiente función. Y igual a x a la 5 menos 2x al cubo más x al cuadrado menos 9. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacar la primera derivada. Si me piden sacar las primeras 4 derivadas, vamos a ver qué es a lo que se refiere. Entonces tendría y', ¿quién sería? Pues sería 5 por x a la 4 menos 6 por x a la 2 más 2 por x. Pues la derivada de 9 es 0. ¿Quién sería la segunda derivada? Sería 20x al cubo menos 12x más 2. ¿Quién sería la tercera? Sería 60x cuadrado menos 12x. ¿Y quién sería la última? La cuarta derivada sería 120x menos 12. Entonces, si te das cuenta, fuimos en orden. Conforme sacas una derivada de una derivada, va disminuyendo el orden de los exponentes. Entonces es muy sencillo en realidad obtener derivadas de orden superior. ¿Sale? Vamos con otro ejemplo. Entonces imagínate que nos dicen a nosotros, obtén las primeras 3 derivadas. Es otra forma de decir que son derivadas de orden superior. Entonces, por ejemplo, f de x igual a la raíz, ya saben, las raíces son importantes, cúbica de x a la cuarta. Recuerda siempre transformarlo a exponente, entonces aquí te queda x a la 4 tercios, ¿va? Vamos a empezar. Primera derivada, f'. Es muy sencilla, ¿esa quién sería? 4 tercios de x a la 4 tercios menos un entero en tercios, que sería 3. Déjenme anotarlo bien. Tercios, ¿vale? Y esto sería 4 tercios de x a la 1 tercio. ¿Va que va? Entonces esa sería la primera derivada. ¿Quién sería la segunda derivada? Pues sería derivar justo esta función. Entonces la segunda derivada sería 4 tercios por 1 tercio por x a la 1 tercio menos un entero, que sería menos 3 tercios. ¿Qué tendríamos aquí? Pues serían 4 por 1, 4 novenos de x a la menos 2 tercios. Y lo que tenemos que derivar ahora, ¿quién es? Es esta. Entonces, f' de x, que sería la tercera derivada, ¿quién sería? Pues serían 4 novenos menos 2 tercios
de x a la menos 2 tercios menos 3 tercios, ¿cierto? Entonces resumimos, 4 por menos 2 te da menos 8, 27avos de x a la menos 5 tercios. Y estamos listos. Vamos a ver, vamos a obtener otros dos ejemplos más para que quede claro este rollo. Entonces, imagínense que quiero en este ejercicio 3 encontrar las tres primeras derivadas de y igual a la raíz de 2 menos, disculpa, se traba un poco mi lápiz, pero vamos a resolver. 3x cuadrada. Esto sería igual a 2 menos 3x cuadrada, ¿verdad? 2 menos 3x cuadrada a la 1/2. ¿Va? Entonces con regla de la cadena y todo el rollo, entonces no deben preocuparse. Entonces vamos a ver, y', ¿quién sería? Sería 1/2. ¿1/2 de quién? De 2 menos 3x cuadrada a la menos 1/2, multiplicado por la derivada de este, que sería menos 6x. Ahora, la segunda derivada, aquí ya va a estar interesante porque nos va a salir la derivada de una multiplicación de esta función que va a ser u, que es toda esta, y de esta función que va a ser b. Entonces, acuérdate, la derivada con respecto a x de u por b es... ¿Quién es? Vamos a borrar esto, que es un poquito raro. De u por b va a ser u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces sería u, que en este caso sería 1/2 de 2 menos 3x cuadrado a la menos 1/2 por la derivada de b, menos 6, más b, que sería menos 6x por la derivada de ¿quién? De u. La derivada de u pues va a ser menos 1/4, ¿cierto? Menos 1/4 de 2x, de 2 menos 3x cuadrado a la menos 3/2, y esto multiplicado por la derivada, que sería otra vez menos 6x, ¿vale? Entonces, esa sería la segunda derivada. Tendríamos que ordenar y hacer otras, pero es suficiente, ¿vale? Entonces, las derivadas iteradas o de orden superior simplemente es sacar la derivada de la derivada. Muy bien. Pasemos al último ejemplo de estas derivadas de orden superior para pasar a las derivadas implícitas. Por ejemplo, me dicen, saca las dos derivadas primeras de y igual a x al cubo más 1 a la cuarta. Entonces, la derivada primera es muy fácil. ¿Quién sería? Sería 4 por x al cubo más 1 a la 3 por la derivada de esto, que serían 3x cuadrada. Y la segunda derivada, ¿quién sería? Pues sería la derivada de la multiplicación. ¿De cuál multiplicación? De esta, que va a ser u, por esta, que va a ser b. Entonces va a ser u, que en este caso sería 4 por x al cubo más 1 al cubo por la derivada de b. ¿Quién sería la derivada de b? Sería 6x más, esto ya se acaba una de las derivadas, más b, que sería 3x cuadrada por la derivada de u, que sería 12 por x al cubo más 1, x al cubo más 1 a la ¿quién? A la 2 por 3 por la regla de la cadena x cuadrado. Y ya está. ¿Vieron? Es sencillo,
pero pues hay que hacerlo con mucha calma. Ya en las aplicaciones les voy a ir diciendo cómo vamos obteniendo estas derivadas. Acuérdate que este es 12, no, para que quede muy claro, y ya está, ¿vale? Entonces hasta aquí terminamos derivadas de orden superior. Es simplemente sacar la derivada de la derivada hasta donde te digan. Es muy sencillo, ¿sale? Ahora lo que nos compete es pasar a otras derivadas que se llaman derivadas implícitas. Entonces, derivadas implícitas. Recuerda, una derivada la podemos expresar como y', pero también podríamos decir dy de x. Esto va a ser la clave de las derivadas implícitas, ¿vale? Entonces resulta que muchas veces nosotros no tenemos expresiones claras f de x. Es decir, f de x normal podría ser x cuadrado más 3. Y nosotros podríamos encontrar por otro lado una función que se pareciera a esto, fíjense. xy más xy al cuadrado igual a 1. Entonces, probablemente esto también puede ser una función, pero de dos variables, ¿verdad? X y y, cuando nosotros estamos acostumbrados a solo una, que es esta y, ¿vale? Esto pasa porque f de x es igual a y. ¿Cuál es el tema con las derivadas implícitas? Que no siempre vamos a poder obtener la derivada o f', sino que vamos a tener que hallar un método para poder encontrar las derivadas de este tipo de funciones. ¿Qué vamos a encontrar en realidad o cuál va a ser el punto medular? Cuando tengamos a esto, nosotros vamos a considerar a x y y, las dos, como funciones de x. Eso es lo que nos va a interesar, ¿sale? Y entonces con el ejemplo les va a quedar muy claro a qué me refiero cuando queremos obtener una derivada implícita. Imagínate que yo te escribo lo siguiente. xy más x menos 2y menos 1 igual a 0. Si yo te preguntara, despeja y, siempre va a ser difícil. Entonces yo no voy a poder encontrar, no encuentro f de x igual a y de forma fácil. Entonces, como no lo encuentro de forma fácil, voy a derivar todos estos elementos. Derivo, disculpa, derivo todos los elementos. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Suena extraño, pero lo vamos a hacer con calma. Fíjate, primero, este elemento xy, que voy a encerrar entre paréntesis, es una multiplicación. Entonces, al derivarlo respecto a x, lo que yo tendría en general sería todo esto. La derivada con respecto a x de xy más la derivada con respecto a x de x menos 2 por la derivada respecto a x de y menos la derivada con respecto a x de 1, y esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de 0. Entonces date cuenta de algo que pasó aquí que es muy interesante. Este elemento de aquí ya es lo que yo busco, es la derivada. Recuerda que nuestro objetivo en estos ejercicios es encontrar dy respecto a x, que es igual al final de cuentas a la derivada, ¿va? Estos elementos de aquí los voy a hacer como si fuera la derivada de una multiplicación, ¿sale? Entonces,
Este de aquí sería como si fuera u y este de aquí como si fuera b. Fíjate cómo lo voy a escribir. Sería u por la derivada de b. Entonces sería x por la derivada de y. ¿Ya viste? Más y por la derivada con respecto a x de x. ¿Quién es la derivada de x? Pues es 1, entonces lo anoto. ¿Y quién va a ser esta? Pues va a ser menos 2 de y con respecto a x. ¿Quién es la derivada de 1? Es 0. ¿Y quién es la derivada de 0? Entonces aquí te va a quedar igual a 0. Muy bien. Resuelvo de nuevo las derivadas que tengo pendientes ahí. Esta de aquí solo lo voy a dejar indicada, entonces te quedaría x por la derivada de y con respecto a x. Más y, ¿cuál es la derivada de esa? Pues es 1, entonces solo te quedaría y. Más 1, ¿verdad? Menos 2 veces de y con respecto a x igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a factorizar esta expresión, que es justo la que estábamos buscando aquí, y vamos a despejarla. ¿Sale? Entonces, iniciemos con esta expresión, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionarla. Vamos a ver. Entonces, fíjate, vamos a hacerlo. Sería, entonces, x por la derivada de y de x, ¿verdad? Más y más 1, ¿verdad? Menos 2 por dy de x. Y esto igual a 0. Entonces fíjate, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a agrupar como si fuera término común de y lo demás lo vamos a pasar del otro lado. ¿Cómo? Fíjate, tendría x por la derivada respecto a y de x menos 2 de y de x, ¿verdad? Igual a ¿quién? Este y y este 1, ¿cómo pasan del otro lado? Restando, entonces tendrías menos 1 menos y. Término común. De y. ¿Por quién? Por x menos 2. ¿Y esto a quién es igual? Pues es igual a menos 1 menos y. Este elemento está multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Entonces tendríamos dy respecto a x igual a menos 1 menos y entre x menos 2. ¿Y a quién encontramos? A la derivada. Es la derivada implícita. ¿Sale? Ya que la derivada de y con respecto a x es igual a menos 1 menos y entre x menos 2. ¿Sí? La derivada con respecto a x de y es igual a y'. ¿Sale? Es la que estábamos buscando. No es para que les quede claro a todos. ¿Sale? No es muy sencillo en realidad. Vamos a hacer otro ejemplo para que les quede claro. Y vamos terminando el video. Vamos a realizar otro ejercicio para que les vaya quedando claro como estos sí son ejercicios que requieren un poco más de atención. No se resuelven de manera tan sencilla. Por eso necesito que lo revisen con mucha calmita, ¿vale? Entonces, disculpen las interrupciones. Vamos a tratar de hacer la siguiente derivada. Fíjense, tengo la siguiente función. 2x al cubo por y más
3x y al cubo. Vean ustedes que está un poquito difícil despejar la función y para tener una y en términos de f de x. Este paso es difícil. Por eso necesito yo obtener una derivada implícita. Entonces, si sacamos las derivadas de todas las funciones, yo lo que tendría sería esto. La derivada, disculpa, la pantalla está extraña, sería la derivada con respecto a x de 2x al cubo y, ¿cierto? Y lo que tendría más la derivada con respecto a x de 3x por y al cubo menos la derivada con respecto a x de 5 igual a 0. Entonces, aquí también tendría que sacar la derivada, pero pues ya la derivada de 0 es 0, entonces eso no tiene sentido. Pero esta de aquí es una multiplicación y esta de acá también es una multiplicación. Entonces, lo importante es contar justo a x y a y como si fueran funciones de x por separado, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo con calmita. Entonces aquí tendríamos dos funciones u y b. Esta sería u y esta funcionaría como b. Igualmente en este caso, u y b. Entonces empezamos. Tendríamos la derivada de 2x al cubo, pues sería u, que sería 2x al cubo, por la derivada de b, más b, por la derivada de 2x al cubo, pues que en este caso sería 6x, ¿verdad? 6x al cuadrado, y ya está la primera parte. Luego, hacemos lo mismo del otro lado, que sería más u, que en este caso, ¿quién sería? Sería 3x por la derivada de b, que en este caso sería 3y cuadrada por la regla de la cadena de y de x. Esto más y al cubo por la derivada de 3x, que sería 3. La derivada de 5 es 0 y la derivada de 0 es 0, por lo tanto nos queda 0. ¿Ya vieron? Entonces, simplemente nos queda a nosotros ahora hacer una agrupación de términos y juntar todos donde están las de y con las de y. Entonces lo reordeno. Me va a quedar 2x al cubo de y de x. 3 por 3, 9. Entonces aquí te va a quedar más 9xy cuadrada de y de x. ¿Para qué quiero esto? Pues esto quiero para que estos dos términos, que van a ser el término común, se unan, ¿cierto? Después voy a tener los siguientes términos, que serían más 6x cuadrada y por orden alfabético y más 3y cubo, ¿verdad? Y entonces esto quedaría igual a 0. Estos dos elementos los voy a pasar de este lado con signo negativo y voy a despejar de y de x como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Nos quedaría de y respecto a dx multiplicado por ¿quién? 2x cubo más 9xy cuadrada sería igual a menos 6x cuadrada y menos 3y cubo. Finalmente, ¿qué creen que tengo que hacer? Nada más voy a pasar este que está multiplicando de este lado dividiendo. Vamos a hacerlo. Entonces, simplemente copiamos. Entonces tendríamos de y
de x como término común multiplicado por 2x al cubo menos 9xy cuadrada menos 6x cuadrada y 6x cuadrada y menos 3y cubo ¿y qué vamos a hacer con esto? Lo paso dividiendo, entonces te quedaría dy de x igual a menos 6x cuadrado y menos 3y cubo entre 2x cubo xy cuadrada. Y ya terminé mi ejercicio. ¿Vale? Entonces, recuerda que hay que hacer estos ejercicios de manera muy calmada. Les voy a dejar unos sencillos. Y después, como en la tarea 1, los voy a resolver todos. Saludos.